Dusadier había ido esa tarde como lo hacía habitualmente y lo esperaba. Frederick sentía el corazón henchido. Lo descargó y sus quejas, aunque vagas y difíciles de comprender, entristecieron al buen empleado. Se quejó hasta de su soledad. Dusadier, vacilando un poco, propuso ir hasta lo de Desalier. Frederick, al oír nombrar al abogado, sintió una extrema necesidad de volver a verlo. Su soledad intelectual era muy profunda y la compañía de Dusadier insuficiente. Le contestó que arreglase las cosas a su gusto. Dusalier, igualmente, después de su enojo, sentía un vacío en su vida. Se dio sin trabajo a las insinuaciones cordiales. Los dos se abrazaron. Luego se pusieron a charlar de cosas sin importancia. La reserva de Dusalier enterneció a Frederick y para hacerle algo así como una reparación le confió al día siguiente la pérdida de los 15.000 francos, sin decirle que esos 15.000 francos le estaban destinados privadamente. El abogado no dudaba de ello. Por otra parte, esta mala suerte que le daba la razón en sus prejuicios contra Arnaud desarmó por completo todo su rencor y no habló más de la vieja promesa. Frederick, engañado por su silencio, creyó que la había olvidado. Días después le preguntó si no había algún medio de que le devolvieran su dinero. Se podían discutir las hipotecas precedentes, atacar a Arnaud como tramoyero, hacer demandas en el domicilio contra la mujer. No, contra ella no, exclamó Frederick, y cediendo a las preguntas del antiguo procurador confesó la verdad. Dusalier estaba convencido de que no se la decía por completo, sin duda por delicadeza. Esa falta de confianza lo lastimó. Estaban, sin embargo, tan unidos como en otra época y hasta sentían tanto placer en estar juntos que la presencia de Dusadier los molestaba. Con el pretexto de una cita llegaron a librarse de él poco a poco. Hay hombres que no tienen otra misión que la de servir de intermediarios a los otros. Se les pasa por encima como a puentes y se sigue más lejos. Frederick no ocultaba nada a su viejo amigo. Le contó el negocio de la bulla con la propuesta del señor D'Ambreuce. El abogado se puso pensativo. Es graciosa. Haría falta para ese puesto alguien fuerte en derecho. Sí, claro, Pardiez, por cierto. En la misma semana le mostró una carta de su madre. La señora Moreau se acusaba de haber juzgado mal al señor Roque, quien le había dado con su conducta explicaciones satisfactorias. Luego ella habló de su fortuna y de la posibilidad más adelante de un casamiento con Luis. Tal vez no fuese una tontería, dijo Dusalier. Freddy rechazó la proposición. El tío Roque además era un viejo fullero. Eso no importaba, según el abogado. A fines de julio, una baja inexplicable hizo caer las acciones del norte. Frederick no había vendido las suyas, perdió de un solo golpe 60.000 francos. Sus rentas se encontraban sensiblemente disminuidas. Debía restringir sus gastos, tomar un empleo o hacer un buen casamiento. Entonces Dusalier le habló de la señorita Roque. Nada le impedía ir a ver un poco las cosas por sí mismo. Frederick estaba cansado. La provincia y la casa materna lo reconfortarían. Partió. El aspecto de las calles de Noguense, que recorrió bajo el claro de luna, le trajo viejos recuerdos y experimentó cierta angustia, como los que vuelven después de largos viajes. En la casa de su madre estaban los visitantes habituales, los señores Gamblin, Eudras y Chamborion, la familia Lebrun, esas señoritas Auger, además el tío Roque, y frente a la señora Moreau, delante de una mesa de juego, la señorita Luis. Ya era una mujer. Se levantó dando un grito. Todos se agitaron. Ella quedó inmóvil, de pie, y los 4 candelabros de plata puestos sobre la mesa aumentaban su palidez. Cuando volvió a jugar, su mano temblaba. Esta emoción halagó desmesuradamente a Frederick, cuyo orgullo era enfermizo. Se dijo: «Tú me amarás, tú», y, vengándose de los sinsabores que había experimentado allá lejos, se puso a hacerse el parisien, el gallito. Dio novedades de los teatros, contó anécdotas del mundo publicadas en los diarios, en fin, deslumbró a sus coterráneos. Al día siguiente la señora Moreau se extendió sobre las cualidades de Luis. Luego enumeró los bosques, las granjas que ella tenía. La fortuna del señor Roque era considerable. La había adquirido colocando dinero por cuenta del señor D'Ambreuce, ya que éste prestaba a personas que pudieran ofrecer buenas garantías hipotecarias, lo que le permitía pedir suplemento o comisiones. El capital, gracias a una vigilancia activa, no arriesgaba nada. Además, el tío Roque no vacilaba jamás frente a un embargo. Luego compraba a bajo precio los bienes hipotecados y el señor D'Ambreuce, viendo de este modo aumentar sus fondos, encontraba sus negocios muy bien llevados. Pero esta manipulación extralegal lo comprometía frente a su administrador. No podía negarle nada. Era a sus instancias que había recibido también a Frederick. En efecto, el tío Roque cobijaba en el fondo de su corazón una ambición.
Quería que su hija fuese condesa, y para llegar a ello, sin poner en juego la dicha de su niña, no conocía a otro hombre que ese. Con la protección del señor d'Ambreuil lograrían conseguir el título de su abuelo, pues la señora Moreau era la hija de un conde en Fauvins, emparentado además a las más viejas familias de la Champaña, los Lavanard, los Etigny. En cuanto a los Moreau, una inscripción gótica cerca de los molinos de Villeneuve de Archebec hablaba de un Jacob Moreau, que los había reedificado en 1396. La tumba de su hijo Pierre Moreau, primer escudero del rey Luis XIV, podía verse en la capilla de San Nicolás. Tanta nobleza fascinaba al señor Roque, hijo de un sirviente. Si la corona condal no venía, se consolaría con otra cosa, pues Frederick podía llegar a la diputación cuando el señor d'Ambreuil fuera elevado a par, y entonces podría ayudarle en sus negocios obteniéndole mercaderías y concesiones. El joven le agradaba personalmente. En fin, lo quería como yerno, porque desde hacía tiempo se había aferrado a esa idea que se acercaba cada vez más. Ahora frecuentaba la iglesia y había conquistado a la señora Moreau con la esperanza del título sobre todo. Ella se había guardado, sin embargo, de dar una respuesta decisiva. Así, 8 días después, sin que ningún compromiso se hubiese establecido, Frederick pasaba por el futuro de la señorita Louise, y el tío Roque, poco escrupuloso, los dejaba solos algunas veces. Dusalier había llevado a casa de Frederick la copia del acta de subrogación con un documento formal confiriéndole plenos poderes, pero cuando hubo subido sus 5 pisos y estuvo solo, en medio de su triste estudio, en su sillón de badana, la vista del papel sellado le repugnó. Estaba harto de esas cosas y de restaurantes de 32 centavos, de viajes en ómnibus, de su miseria, de sus esfuerzos. Tomó toda la papelería, muchos más se encontraban a un costado. Eran los prospectos de la compañía Hullera, con la lista de minas y el detalle de la producción que Frederick le había dejado para que le diese su opinión. Se le ocurrió una idea, presentarse en lo del señor d'Ambreuil y pedir el puesto de secretario. Ese puesto no se obtendría sin duda sin la compra de un cierto número de acciones. Reconoció la locura de su proyecto y se dijo, oh no estaría mal. Entonces buscó el medio de recuperar los 15.000 francos. Semejante suma no era nada para Frederick, pero si él lo hubiese tenido, ¡qué palanca! Y el que fue procurador se indignó de que la fortuna del otro fuese grande. Hace de ella un uso deplorable. Es un egoísta. Me río de sus 15.000 francos. ¿Por qué los había prestado? Por los lindos ojos de la señora Arnaud. ¿Era su amante? Dusalier no dudaba de ello. Otra cosa más para que le sirve el dinero. Lo invadían pensamientos de odio. Luego pensó en la misma persona de Frederick. Había ejercido siempre sobre él un encanto casi femenino, y llegó pronto a admirarlo por un éxito del que se reconocía incapaz. Sin embargo, ¿acaso la voluntad no era el elemento principal de las empresas? Y puesto que con ella se triunfa en todo... sería gracioso. Pero tuvo vergüenza de esta perfidia y un minuto después... es que tengo miedo. La señora Arnaud, a fuerza de oír hablar de ella, había terminado por pintarse en su imaginación extraordinariamente. La persistencia de este amor lo irritaba, como un enigma. Su austeridad, un poco teatral, lo incomodaba ahora. Además, la mujer de mundo, o lo que él pensaba así, deslumbraba al abogado como un símbolo y la síntesis de 1000 placeres desconocidos. Como era pobre, codiciaba el lujo bajo la forma más clara. Después de todo, si él se enoja tanto peor, se ha comportado demasiado mal conmigo para que tenga reparos. Nada me asegura que ella sea su amante. Él me lo ha negado, por lo tanto, soy libre. El deseo de dar ese paso no lo abandonó ya. Era una comprobación de sus fuerzas, lo que quería hacer, tanto que un día de golpe lustró él mismo sus botas, compró guantes blancos y se puso en camino, sustituyendo a Frederick y casi imaginándose que era él, por una singular evolución intelectual, donde había venganza y simpatía a la vez, imitación y audacia. Se hizo anunciar como el doctor Dusalier. La señora Arnaud se sintió sorprendida, puesto que no había pedido médico. 1000 perdones, soy doctor en Derecho, vengo por los intereses del señor Moreau. Ese nombre pareció turbarla. Tanto mejor, pensó el antiguo pasante, puesto que lo ha querido, me querrá a mí, animándose con la idea preconcebida de que es más fácil suplantar a un amante que a un marido. Había tenido el placer de encontrarlo una vez en el palacio, hasta citó la fecha. Tanta memoria asombró a la señora Arnaud. Él replicó con un tono dulzón. Usted tenía ya algunas dificultades en sus asuntos. Ella no respondió. Entonces, era cierto. Él se puso a hablar de distintas cosas, de su alojamiento, de la fábrica. Después, viendo en los bordes del espejo unos medallones. Retratos de familia, sin duda.
Notó él de una señora anciana, la madre de la señora Arnaud. Tiene el aspecto de una excelente persona, tipo meridional, y ante la objeción de que era de Chartres, una linda ciudad, elogió su catedral y sus pasteles. Luego, volviendo al retrato, encontró en él parecido con la señora Arnaud y le trazó algunos elogios indirectamente. Ella no se mostró ofendida, tomó confianza y dijo que conocía a Arnaud desde hacía mucho tiempo. Es un buen muchacho, pero que se compromete por esta hipoteca, por ejemplo. Uno no se imagina semejante aturdimiento. Sí, lo sé, dijo ella encogiéndose de hombros. Ese testimonio involuntario de desprecio animó a Desailly a proseguir. Su historia del caolín, tal vez usted le ignore, ha estado a punto de resultar muy mal, y hasta su reputación, un fruncimiento de cejas lo detuvo. Entonces, volviendo sobre las generalidades, compadeció a las pobres mujeres cuyos esposos dilapidan la fortuna. Pero si es de él, señor, yo no tengo nada. No importa, no se sabía. Una persona de experiencia podía servir. Hizo ofrecimientos de devoción, exaltó sus propios méritos y la miró de frente a través de sus anteojos que centelleaban. Una vaga languidez la envolvía, pero de golpe. Vayamos al punto, por favor. Exhibió el expediente. Estos son los documentos de Frederick, con un título semejante en las manos de un alguacil, con una orden judicial. Nada es más simple. En 24 horas ella permanecía impasible. El cambio de táctica. Yo además no comprendo lo que lo lleva a reclamar esta suma, pues al fin no tiene ninguna necesidad. ¿Cómo? ¿El señor Moreau se ha mostrado tan bueno? Ah, de acuerdo. Y Desailly comenzó a hacer su elogio. Luego llegó a denigrarlo muy suavemente, mostrándolo olvidadizo, egoísta, avaro. Creía que era su amigo, señor. Eso no me impide ver sus defectos. Él tiene muy poco en cuenta, ¿cómo diría?, la simpatía. La señora Arnaud daba vuelta a las hojas de un grueso cuaderno, interrumpió para pedir que le explicara una palabra. Él se inclinó sobre su hombro y, más cerca de ella, rozó su mejilla. Ella enrojeció. Ese rubor inflamó de Desailly. Le besó la mano con avidez. ¿Qué hace, señor? Y de pie contra la pared lo mantenía inmóvil con sus grandes ojos negros enojados. Escúcheme, yo la amo. Ella lanzó una carcajada, una risa aguda, desesperante, atroz. Desailly sintió una cólera como para estrangularla. Se contuvo y con expresión de vencido que pide gracia. Ah, usted se equivoca. Yo no iría como él. ¿De quién habla usted? De Frederick. ¿Eh? El señor Moreau me inquieta poco. Ya se lo dije. Ah, perdón. Luego, con una voz mordaz y haciendo arrastrar las palabras, pensaba que usted se interesaba suficientemente en su persona como para enterarse con placer. Ella se puso pálida. El antiguo procurador agregó: va a casarse. Él, a más tardar en un mes, con la señorita Roque, la hija del administrador del señor Dambreuil. Se ha ido a Nogent, nada más que para eso. Ella puso la mano en su corazón como ante un gran golpe, pero enseguida hizo sonar la campanilla. Desailly no esperó que lo pusieran en la calle. Cuando ella volvió en sí, había desaparecido. La señora Arnaud estaba un poco sofocada. Se acercó a la ventana para respirar. Del otro lado de la calle, en la vereda, un embalador en manga de camisa clavaba una caja. Pasaban los coches, cerró la ventana y volvió a sentarse. Las altas casas vecinas interceptaban el sol. Un día frío caía sobre el departamento. Sus hijos habían salido. Nada se oía alrededor de ella. Era como un inmenso abandono. Se va a casar. Es imposible. Y un temblor nervioso la sacudió. Pero, ¿por qué esto? ¿Acaso lo amo? Luego, de golpe, pero sí, lo amo. Le parecía descender en una profundidad que no tenía fin. El péndulo sonó 3 veces. Ella pudo oír las vibraciones del sonido y permaneció en el borde de su sillón, las pupilas fijas y siempre sonriendo. En la misma tarde, en el mismo momento, Frederick y la señorita Louise se paseaban en el jardín del señor Roque, que éste poseía en el extremo de la isla. La vieja Catalina los vigilaba desde lejos, caminaban uno al lado del otro, y Frederick decía: ¿se acuerda usted cuando la llevaba al campo? Qué bueno era usted conmigo, contestó ella. Me ayudaba a hacer las tortas de arena, a llenar mi regadera, a balancearme en mi columpio. Todas sus muñecas, las que tenían nombres de reinas o de marquesas, ¿qué hizo de ellas? No sé. Y su perrito Moricaud se ahogó, pobrecito. Y el Don Quijote con aquellos grabados que coloreábamos juntos. Lo tengo todavía. Él le recordó el día de su primera comunión y lo linda que estaba la víspera, con su velo blanco y su gran cirio, mientras todas ellas desfilaban alrededor del coro y la campana sonaba.